Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y aunque todavía falta mucho para saber el veredicto del caso de Apple vs Epic Games, en el canal ya hemos estado compartiendo videos de análisis de todo lo que pasó en este juicio. La semana pasada les hablamos sobre cuáles podrían ser las posibilidades de que Epic Games gane, pero hoy vamos al otro lado para analizar por qué Apple pudiera ser la ganadora de este juicio. Antes de empezar con el video, te cuento que nuestro pasado análisis agarró sobre 6000 vistas, pero 62% de esas vistas fueron de personas que no están suscritas. Eso significa que hay sobre 3000 personas que no se han suscrito y que parece que disfrutan de nuestros videos. Si te gustan estos videos que hacemos, considera suscribirte para que nos ayudes a llegar a nuestra meta de 10.000 suscriptores. Ahora sí, comencemos. Es bien importante recordar que este análisis que haré en este video es uno hipotético, nada de esto está confirmado. Sin embargo, este es el escenario que creo que sucederá, ya que creo que Apple será la que ganará este juicio. Una de las razones por las cuales la jueza declarará a Apple como la ganadora es que es muy difícil probar que Apple opera de forma monopolista. Debemos recordar que el App Store es la tienda de Apple y el iPhone y iOS son los productos de Apple, así que será bien difícil justificar que Apple tiene un monopolio de sus propios productos, ya que es obvio que lo tienen, ya que son suyos. Es como decir que Sony o Nintendo tienen un monopolio de su tienda porque no se permiten instalar juegos de otras ni tener acceso a poder instalar juegos o aplicaciones fuera de estas tiendas. Apple opera su sistema operativo y sus dispositivos como una consola de aplicaciones, así como Nintendo y Sony operan sus consolas como, obviamente, consolas de juegos. Esto lo que significa es que no hay alternativas a la hora de instalar aplicaciones o juegos, ya que todos tienen que ir a través de estas tiendas. Apple logrará convencer a la jueza que permitir tiendas alternas o poder instalar aplicaciones fuera del App Store sería un peligro para la estabilidad del sistema y para la privacidad y seguridad del mismo. Esto lo justificará diciendo que sus equipos, como el iPhone o el iPad, no son equipos de computación general, sino que son equipos que compiten con consolas de juegos. Ahora bien, no estoy 100% convencido que estos dispositivos de Apple compiten directamente con las consolas. Sí pudiera decir que algunas personas pudieran considerar comprar una consola o un iPad, pero eso no quita el hecho de que el iPhone y el iPad son equipos bien poderosos que permiten hacer muchas cosas más que simplemente jugar y ya. Sin embargo, aunque un iPhone o un iPad no funcionan como una consola de juegos como un PlayStation, sí funcionan de forma similar en la distribución de aplicaciones y en el modelo de negocio. La jueza creo que verá todo esto y entonces dirá que aunque no son competencia entre sí, sí funcionan de forma similar y por eso es que se debe seguir permitiendo el modelo de distribución cerrado de aplicaciones para garantizar, entre algunas cosas, la seguridad y privacidad de los usuarios, los cuales son pilares para Apple. Otro argumento relacionado a esto de las consolas es que la jueza verá que Apple no tiene un monopolio porque los consumidores tienen opciones a la hora de jugar Fortnite, ya que Apple no está limitando el acceso y tampoco controlando lo que pueden o no pueden hacer los consumidores. Y esto se evidenció en el juicio cuando Apple trajo expertos diciendo que los consumidores sí tienen otros equipos donde pueden jugar el juego y que el hecho de que Fortnite no esté en iOS no le está limitando a nadie tener acceso al juego. Ahora bien, creo que esto quizás solo aplica a Estados Unidos, ya que muchos de ustedes me han mencionado en los comentarios de los pasados resúmenes que no tenían otros dispositivos para cambiarse o jugar Fortnite, así que ya veremos qué pasará. Sin embargo, lo que creo que se dejó muy claro es que el iPhone no es una plataforma esencial,
no podemos catalogar estos equipos como esenciales, como el agua o la electricidad, y que las personas tienen que tener acceso a estos equipos si quieren tener acceso a Fortnite. Aunque todo esto suena muy triste y queramos jugar el juego en nuestros iPhone o iPad y queramos más opciones a la hora de instalar aplicaciones, sí hay otras formas de jugar el juego, aunque quizás estas no sean las que preferimos. Otra razón por la cual creo que Apple será la que ganará es que en ninguno de estos casos legales entre compañías privadas un juez ha hecho un veredicto con el cual cambie el modelo de negocio de una compañía. Es por esa razón que ya hay precedente legal para que Apple sea la ganadora, ya que la jueza no podrá decirle a Apple que permita tiendas alternas o instalar aplicaciones fuera del App Store, ya que eso cambiará la forma en la que Apple genera dinero y mercadea sus equipos. Si la jueza decide que Apple tiene que aceptar aplicaciones fuera del App Store y otras tiendas, Apple estaría perdiendo mucho dinero porque no podría implementar su tarifa de 30% a 15% por cada compra. Además, ellos tendrían que invertir mucho dinero y tiempo en implementar medidas de seguridad alternas para que esas aplicaciones que se instalan en otras tiendas no creen ningún problema para los usuarios, como también cambios al funcionamiento de iOS para que se permita todo esto. Como ven, son muchas cosas las que Apple tendría que cambiar, cambios que le harían perder mucho dinero a Apple, y esta empresa no aceptará una derrota y la jueza creo que tampoco se la dará, ya que cambiaría mucho este sistema operativo y cómo la compañía opera y funciona. Recordemos que Apple dejó muy claro a lo largo del juicio que su tarifa no se cobra para procesar pagos, sino que es utilizada para que Apple pueda recuperar el dinero que ha invertido en desarrollar su tienda, las herramientas de desarrollo de los desarrolladores, las innovaciones que le ha hecho al iPhone y mucho más. Si Apple perdiera, la compañía también tendría que implementar otras formas para cobrarle a los desarrolladores, ya que no podrá recibir su tarifa de las compras que se hacen dentro de las aplicaciones. Como ven, estos son cambios monumentales que un juez no creo que podrá forzar a Apple a hacer. Y el argumento final que en mi opinión confirma que Apple será la que ganará es que no podemos olvidar que fue Epic la que violó el contrato al añadir su propio sistema de pago. Epic Games sabía las reglas del contrato que firmó para traer su juego al App Store, pero como quiera lo rompió al traer un sistema de pago que va del de Apple. Es por eso que queda claro que aquí Epic tiene todos los chances de perder, ya que la jueza verá que Epic rompió el contrato y está en Epic cambiar esto para entonces poder traer el juego de regreso. Pero la empresa ha mencionado una y otra vez que no le interesa hacer eso, no le interesa remover su propio sistema de pago. Aunque una vez más estoy bastante seguro que en este juicio Apple será la que ganará, hay también todavía escenarios en donde pudiera perder. No podemos olvidar que tanto Estados Unidos como la Unión Europea ya han catalogado a Apple como un monopolio, y en el caso de la Unión Europea ya la acusación se ha hecho. Eso significa que en Europa Apple pudiera recibir alguna regulación a nivel gubernamental que provoque cambios a sus reglas, algo que un gobierno puede hacer, pero no está jueza de este juicio en mi opinión. En el caso del gobierno de Estados Unidos, todavía no se ha hecho una demanda, así que en este lado del mundo todavía falta mucho tiempo para que pase algo y las agencias reguladoras fuercen a Apple a hacer algún cambio. Pero todo esto es muy hipotético y hay que esperar mucho tiempo para que eso pase. Si pasa, así que la espera para la llegada de Fortnite a los equipos de Apple creo que será bien larga. Pero bueno, ya hemos llegado al final de este video y ya he analizado los dos escenarios. ¿Por qué ganaría Epic Games y por qué ganaría Apple? Si viste los dos videos, ¿qué piensas de ambos argumentos? ¿Por qué crees tú que Epic ganará? ¿O por qué crees que Apple será la que ganará? ¿Cuáles son los argumentos que tienen más sentido para ti? Déjame saber lo que piensas en la sección de comentarios. Y si te gustó este video, no olvides dejar tu like, y si nos quieres apoyar más, puedes usar nuestro código ESMANDAO en la tienda. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.